Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios, una vez más, nos volvemos a encontrar para estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración para que el Señor sea guiando el estudio de la bendita palabra en este día. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos gracias en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que dispongas todo nuestro ser para recibir tu enseñanza. Te suplico, Padre Santo, que si alguien está escuchando y no conoce de tu Hijo Jesucristo, te reveles a él con el poder de tu Santo Espíritu para que le reconozca como su Señor y Salvador y arrepentido venga a sus pies y sea salvo. Te suplicamos también, Señor, a todos aquellos que ya conocen de ti, que les edifiques y que les fortalezcas en la fe para que vivan conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, también por mi vida. Te suplico que guíes mis palabras y que todo lo que yo enseñe y diga desde estos micrófonos sea para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Dios, por escucharme y gracias, Señor, por lo que nos das cada día, por el amor, la familia y por todo lo que tú provees para nuestro sustento físico en este mundo. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer el Evangelio en Marcos capítulo 15, versículos 1 al 5. Ya estamos en la recta final para terminar el estudio de este precioso Evangelio de Marcos. Entonces hoy meditaremos en Marcos 15, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén. Después de haber considerado la caída y la traición del apóstol Pedro al Señor Jesucristo, regresamos en este pasaje al juicio del Señor Jesús. Ahora Jesús está ante el procurador romano llamado Poncio Pilato. Como vimos en un pasaje anterior, el concilio gobernante de Israel, en cabeza del sumo sacerdote, lo había condenado a la pena de muerte por decir la verdad, aunque ellos la escucharon como una blasfemia. Pero debido a la dominación romana, no le podían aplicar la pena de muerte. Solamente la autoridad romana podía hacerlo. Para eso lo llevaron ante Pilato. De esta manera, el juicio de Jesús llegó a su final. Es un juicio extraño que nos hace pensar mucho, pues a pesar de que el acusado es encontrado inocente, es condenado a muerte. Es decir, es un juicio injusto porque se violaron los principios de las leyes para condenar al Señor. Estos versículos del capítulo 15 de San Marcos describen el juicio y la muerte del Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. De la historia evangélica, esta parte debería leerse siempre con especial reverencia. Deberíamos recordar que Cristo fue muerto no por Él, sino por nosotros, amables oyentes. Deberíamos tener presente que su muerte es la vida de nuestras almas y que si su sangre no hubiese sido derramada, hubiéramos perecido miserablemente en nuestros pecados. En primer lugar, resaltamos en estos versículos
la prueba convincente que dieron los gobernantes judíos a su nación de que los tiempos del Mesías habían llegado. El capítulo principia narrándonos que los principales de los sacerdotes ataron a Jesús y lo entregaron a Pilato, que era el gobernador romano. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque no tenían ya suficientes facultades para condenar a nadie a muerte, pues ellos estaban bajo el dominio romano. Por este acto y hecho declararon que se había cumplido la profecía de Jacob, como dice en Génesis 49, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el Mesías, que recibiría el cetro. La Biblia registra en San Juan 19, versículos 19 al 20, que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, cumpliéndose con eso que el rey había llegado, y que ellos, en lugar de aceptarlo, lo rechazaron y lo mataron. Pero él era el rey y sigue siendo el rey, porque él siempre lo ha sido por la eternidad. Alabado sea nuestro Dios. Sin embargo, nada muestra en lo más mínimo que recordasen la profecía. Estos fariseos y gobernantes de Israel estaban ciegos, no podían o no querían ver lo que estaban haciendo. No olvidemos nunca que los malvados realizan muchas veces las predicciones de Dios para su propia ruina, y sin embargo no lo comprenden. En medio de los excesos de su locura, de su necedad e incredulidad, están sin saberlo suministrando nuevas pruebas de la verdad de la Biblia, llevando a cabo en su pecado los propósitos soberanos de Dios. Los miserables burladores que hacen escarnio de las iglesias cristianas y que no pueden hablar del cristianismo sin ridiculizarlo y manifestar odio y burla de él, a ellos les recuerdo que su conducta hace mucho tiempo que fue prevista y predicha por Dios en su palabra, y que recibirán el castigo que merecen. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7 lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Claramente dice aquí que los que ignoran voluntariamente la palabra de Dios, que los que se burlan de las cosas que se predican, ellos un día podrán ver que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ningún hombre podrá burlarse de Dios. Por eso les invito hoy a todos los que están escuchando este mensaje a que reconozcan su pecado, y a que si se han burlado de las cosas de Dios y del cristianismo, un día, si no se arrepienten, pagarán cara su afrenta y su burla contra el Señor. Notemos en segundo lugar en este pasaje la mansedumbre y humildad de nuestro Señor Jesucristo.
cuando fue llevado ante el tribunal de Pilato y acusado de muchas cosas, nada respondió. Aunque los cargos que se le hacían eran falsos y no conoció el pecado, aceptó el sufrir la contradicción de los pecadores que estaban contra él, no respondiendo nada ni defendiéndose. Aunque inocente, se sometió sin murmurar a las acusaciones infundadas que le imputaban. ¡Qué valiente y qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo! Tal como dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amables oyentes, grande es el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Nuestro primer Adán fue incrédulo y desobediente y trató de excusar su pecado con hojas a los ojos de Dios. Pero nuestro segundo Adán era inocente y a pesar de eso no se defendió, porque fue como cordero al matadero, tal como profetizó el profeta Isaías 750 años antes de que sucediera este sacrificio. Isaías 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aprendamos una lección práctica del ejemplo de nuestro Salvador. Aprendamos a sufrir con paciencia y a no quejarnos, cualesquiera que sean las amarguras que Dios juzgue conveniente enviarnos. Sufrámoslas con fe y sometamos nuestras vidas en las santas manos de nuestro Dios. Que todas las cosas, los sufrimientos y las amarguras que vienen a nuestra vida, todas ellas tienen un santo propósito para nosotros, tal como el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Así es, amables oyentes, tratemos de guardar nuestros caminos en el poder del Espíritu Santo para no pecar con nuestra lengua en la hora de la tentación, tal como dice el salmista en el Salmo 39, versículo 1, y tal como hizo Cristo, que no profirió ninguna maldición contra los que le insultaban y le condenaban injustamente. Dijo el salmista en el Salmo 39, versículo 1 lo siguiente: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Aleluya. Guardémonos de dejarnos arrastrar por la ira y por el mal genio, por provocadoras o inmerecidas que nos parezcan las pruebas que atravesemos. Guardemos nuestra lengua y guardemos nuestro corazón para no pecar contra Dios. Que Dios nos dé la gracia, amables oyentes, para no pecar contra Dios con nuestros labios, porque fácilmente nos dejamos arrastrar por la ira y decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos hacer. Que Dios nos dé la gracia para vivir de esa manera. Amable oyente, nada en el carácter cristiano glorifica tanto a Dios como el sufrir con paciencia las cosas que vengan a nuestra vida. Así lo escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay personas que sufren no
por hacer la voluntad de Dios, sino por su propio pecado. Son abofeteados por injuriar, por mentir, por robar. Vienen cosas a sus vidas porque su pecado así lo ha propiciado sobre ellos. Pero qué gloria es para nosotros cuando nosotros, no haciendo nada, sufrimos por causa del amor y la bondad de Cristo. En tercer lugar, en este pasaje, vemos la conducta titubeante e incierta de Pilato. Del pasaje que tenemos a la vista, se deduce muy claro que Pilato estaba convencido de la inocencia de nuestro Señor. Sabía que los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Lo vemos luchando, aunque débilmente, por algún tiempo para obtener la absolución de nuestro Señor y satisfacer su propia conciencia. Pero tristemente, al fin cede a la presión de los judíos y, queriendo contentar al pueblo, entrega a Jesús para que sea crucificado, sin darse cuenta que con este acto estaba entregando su alma a la eterna desgracia y perdición. Amable oyente, un hombre sin principios religiosos, colocado en un alto puesto, es uno de los espectáculos y las desgracias más tristes que puede presenciar el mundo. Es como un gran navío impelido por las olas de un lado para otro por los mares, sin brújula ni timón. Su misma grandeza lo rodea de lazos y tentaciones, dándole poder para el bien y para el mal. Poder que, si no usa rectamente, le traerá desgracia y mil dificultades que, si no se arrepiente, lo harán eternamente desgraciado. Oremos mucho por los gobernantes y poderosos de la tierra y de nuestra nación. Ellos necesitan de mucha gracia para mantenerse libres de la influencia del espíritu del mal. Los altos puestos son lugares muy resbaladizos, amables oyentes, que conllevan a muchos de ellos a caer sin retorno a las profundidades del infierno. Es por esto que San Pablo recomienda que se interceda por los reyes y por todos los que están en autoridad, porque esto es bueno delante de Dios. Así dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Orar por los gobernantes y por los que están en eminencia, para que la Iglesia viva quieta y reposadamente en honestidad y en piedad, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así es que usted y yo debemos orar por nuestros gobernantes para que Dios les guíe y tenga misericordia de ellos y de nosotros y puedan gobernar lo más justamente posible. No envidiemos a los que gozan de altos destinos y grandezas. Ellos están expuestos a muchas tentaciones que son muy atractivas y seductoras. Por eso el Señor dijo que los gobernantes se enseñorean de las naciones y los grandes ejercen sobre ella potestad, queriendo decir con esto que por su autoridad y poder abusan de su autoridad, cometiendo pecados de muchas índoles, como en este caso los gobernantes de Israel y Roma cometieron contra el Santo Hijo de Dios, llevándolo injustamente a una muerte que no merecía, simplemente dejados llevar por su odio, por su envidia y por los deseos de poder y de control sobre la nación. Notamos en cuarto lugar en estos versículos el crimen nefando de los judíos en la muerte de Cristo. En el último momento, los principales de los sacerdotes tuvieron una oportunidad para arrepentirse, si hubieran querido aprovecharse de ella. Se les ofreció elegir a quien querían que se pusiera en libertad.
si a Jesús o a Barrabás. Pero fría y deliberadamente persistieron en su plan sanguinario y prefirieron que se diese libertad a un asesino y que se ejecutase al príncipe de la vida. Pero con esta decisión asumieron públicamente la responsabilidad de esa muerte. ¿Qué queréis que os haga?, preguntó Pilato. Y ellos dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Fue su terrible respuesta. Los agentes de la muerte de nuestro Señor fueron indudablemente los romanos gentiles, pero la culpa recae principalmente sobre los judíos. Amables oyentes, nos admiramos de la maldad de los judíos en todo lo que se refiere a esta parte de la historia de nuestro Señor, y en verdad lo hacemos con mucha razón, porque rechazar a Cristo y preferir a Barrabás es un hecho asombroso. Tal parece que es llegar al límite extremo de la ceguedad espiritual. Pero, amables oyentes, cuidémonos de no seguir involuntariamente su ejemplo. Obremos con cuidado, no sea que al fin de nuestras vidas encontremos que hemos escogido a Barrabás y rechazado a Cristo. He aquí que ante nosotros se hallan las dos opciones: el servicio al pecado y el servicio a Dios, la amistad del mundo o la amistad con Dios. ¿En cuál camino estás tú, amable oyente? Le recuerdo que la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en quinto y último lugar, en este episodio del intercambio de Cristo por Barrabás, podemos ver el plan evangélico de la salvación. El criminal Barrabás es puesto en libertad y el inocente llevado a la muerte. El gran pecador es soltado y el santo queda cargado de prisiones. El culpable es puesto en libertad y el inocente condenado. En otras palabras, Barrabás es perdonado y Cristo crucificado. Tenemos en este hecho tan notable un emblema vivido de la manera con que Dios perdona y justifica al impío. Barrabás representa a los muchos pecadores y culpables que son absueltos y a Cristo muriendo en su lugar, el justo por los injustos, librándonos de la condenación. Merecíamos ser castigados, pero un poderoso sustituto ha sufrido por nosotros. Merecíamos la muerte eterna, pero un glorioso fiador ha muerto por nosotros. Todos estamos por naturaleza en la condición de Barrabás. Somos criminales, impíos, merecedores de condenación, pero cuando estábamos sin esperanza, Cristo el inocente murió por los impíos. Dios es justo porque castiga el pecado de los que salvó en su Hijo Jesucristo, y al mismo tiempo es justificador de los que creen en Jesús. Bendigamos a Dios por habernos conferido tan gloriosa salvación. Debemos alegrarnos siempre, no que merecemos el perdón, sino que Cristo ha muerto por nosotros. Ya que tenemos tan grande salvación, cuidemos de hacer realmente uso de ella, dando gloria y honra al Señor. No descansemos hasta que no podamos decir con fe: merezco el infierno, pero Cristo ha muerto por mí, y al creer en Él tengo la esperanza del cielo y la vida eterna. Que Dios salve a muchos en este departamento y en esta nación, y que nos conceda conocer más al Señor Jesucristo cada día. Amado Dios, yo te ruego en esta mañana que salves las almas, que todos los que han escuchado este mensaje sean compungidos con tu palabra, y que el amor de Cristo nazca en sus corazones para salvación. Hazles ver que solo en Jesús hay salvación. Hazles entender su miserable condición pecadora, y que solo en Jesús podemos ser restaurados y librados del pecado que mora en nosotros y que nos asedia cada día.
Ten misericordia, Señor, de esta nación, que cada día se aparta más de tus caminos y prefiere vivir en contra de tu voluntad, que rechazan la enseñanza de la palabra de Dios y prefieren el humanismo y el engrandecimiento del yo, sin reconocer que nadie es grande por su propia grandeza y nadie es fuerte por su propia fuerza y nadie es sabio en su propia sabiduría. Solo Jesús es el sabio, solo Dios es el grande, solo Dios es el poderoso. Nosotros no tenemos fuerzas en sí mismos, por eso te ruego, Padre, que nos des humildad de reconocer que ante ti nada somos y que solo en ti hay perdón y restauración. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.